unos aspectos técnicos que son propios de la universidad. Les quiero presentar a Domenico Siena, arquitecto italiano, y a Lautaro Ojea, arquitecto chileno. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo de esta sesión es poder desarrollar un conversatorio respecto de la relación entre inteligencias colectivas y urbanismo ciudadano. Nos ha surgido esta inquietud porque pensamos que es un tema emergente muy interesante, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, y porque hay algunas experiencias que nos interesa mostrar y poder reseñar. Tanto Lautaro, la Universidad de Valparaíso, de la cual es académico Lautaro, está trabajando en un proyecto súper interesante que es el proyecto Jerópolis. Y tal como lo describen los propios habitantes de los cerros de Valparaíso, Jerópolis es un proyecto de vida para el adulto mayor. Este proyecto que se está iniciando en la Universidad de Valparaíso se sustenta, ¿cierto?, en principios de inteligencia colectiva y urbanismo ciudadano, y a partir del trabajo que han desarrollado tanto Domenico como Lautaro, y al cual también se está integrando el Instituto de la Vivienda, nos parece que es interesante poder compartir experiencias, principalmente en el ámbito de los métodos que se están utilizando, por ejemplo, para desarrollar este proyecto. Sabemos nosotros también, y ese fue el sentido de la invitación, que la gran mayoría de ustedes trabaja también con temas y con lógicas de inteligencia colectiva y urbanismo ciudadano, y es por eso que nos interesa que podamos desarrollar una conversación y compartir ese conocimiento de la manera lo más amplia y fluida posible. Entonces les voy a dar la palabra a Domenico y a Lautaro, y luego también los invitaría a reflexionar desde sus propias experiencias y a compartir sus propios conocimientos respecto del tema que nos convoca. Entonces dejo con ustedes a Lautaro y Domenico. Nos dejo empezar con... buenas tardes a todos, agradeciendo la invitación de Carlos, de Lili, de Lautaro, de todos los colegas y todos los colegas. Domenico ya exprimió al máximo 2 semanas en Chile, donde estuvo una semana con nosotros en Valparaíso y una semana acá en Santiago. Así ya está cansado, se lo bajan. Pero en realidad vamos a empezar con este correo que refleja un poco el ánimo de este intercambio. Es un correo de Jorge Blandón. Jorge Blandón es fundador y director de la Corporación Cultural Nuestra Gente en Medellín, Colombia. Y también miembro de URBA, el Centro de Estudios Urbano Medioambiental de Medellín, que está conformado por los antiguos actores de la planificación urbana integral que se hizo en Medellín, que está hoy dirigido por Alejandro Echeverría. Entonces con ellos hicimos un convenio entre Jerópolis y URBA para hacer una planificación de codiseño participativo en los cerros de Valparaíso, donde el adulto mayor fuese el actor principal. El actor principal, pues, no creemos que tenga que hacerse un urbanismo estratificado o desde un solo rango de área, sino que entendiendo que en Valparaíso el adulto mayor es el capital cultural que mayor incidencia tiene en el desarrollo urbano, y que hay que catalizarlo y hay que centrarlo. Entonces, bueno, les voy a leer el correo, que viene a Jorge Blandón. Jorge es un artista dramático, director escénico, que se maneja mucho en el ámbito de la participación ciudadana y generar dinámicas y calores humanos que sobrepasan cualquier racionalidad. Y eso permite inmediatamente enganchar en unos sistemas de apropiación y de codiseño urbano hiper participativos. Entonces, bueno, sin el acento colombiano, porque, bueno, abrazo querido Lautaro y Astrid, aquí presente Astrid, y demás amigas y amigos de UD, gente de la Facultad de Arquitectura, Luis, Andrés, Fabián, tantas mujeres y hombres que nos guiaron en la caminada a los cerros. Y amigos y amigas de la comunidad del Vergel, Mario, Luis, Joana, Jeremy, y tantos niños, niñas, seres mágicos que vibraron con nosotros. Abrazo a Domenico, co-creador de estas inteligencias colaborativas.
Abrazo a Juan Sebastián, Oscar, Natalia y Alejandro, articuladores de este intercambio. Volver a casa con la retina llena de color y amor es una bella sensación, y esto se puede sentir cuando vienen a la memoria los lugares que vivimos durante 8 días en Valparaíso. Sus cerros, sus calles empinadas, las casas colgadas de un suspiro vital, el contraste de la bahía y la montaña, la sonrisa de la gente desde niñas hasta abuelos, hasta abuelas, abuelos, adultos mayores que hacen sentido y pertenencia de Girópolis. Gracias por el cálido abrazo, por el canto acompasado, por la danza movida en el viento y las olas. Gracias por dejarnos entrar junto a sus comunidades, por permitirnos otear a la ciudad desde otra altura, la de la gente. Ver esas semillas que renacen de las cenizas y se vuelven un intenso sol que llena las montañas de flores. Gracias a Domenico por su suave apertura, por dejar lugar al juego, por desatar lo formal y rehacer las alegalidades en las que trabajan las comunidades. Gracias al equipo de UMA por su confianza en mi quehacer cultural, comunitario y permitir que sume a esta apuesta interinstitucional Valparaíso y África. Seguimos con fe en la caminada con aprecio Jorge Blando. PD, gracias Ana por la alegría encontrada en Cinsano y el campo de Chiriquí. Entre más de tantas actividades. Mostrar un poco en un intercambio entre nosotros después les enviamos algunas fotografías del evento o de la semana, donde aquí pueden ver a Jorge con unos líderes comunitarios, los desarrollos de diseño cívico que estamos desarrollando, el Partido Chile intergeneracional. Domenico y Jorge muertos de frío porque en el vergel arriba es las cotas superiores donde el viento cala y el frío es muy fuerte. Entonces, bueno, nuestros colegas colombianos que están acostumbrados a 35 grados de calor, con 1 grado después los intercambios. Y aquí viene un aspecto que quisiéramos dialogar con Domenico. El tema de la inteligencia colectiva es el mayor interés que tiene Girópolis como proyecto, porque es un proyecto que vincula educación, salud y territorio, que vincula la Facultad de Medicina con la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería. Entonces es una hipervinculación mediante programas de investigación-acción. En el Cerro de Valparaíso, en el sector comunitario, donde el adulto mayor es un catalizador. Entonces vamos a generar programas de formación de gente multiplicadora de salud, que son cuidadores, con un diseño urbano, diseñado por, en este caso, juegos de mesa, y también una aplicación móvil de interrelación hipertextual con adultos mayores. Y todo eso apoyado mecánicamente por lo que llamamos el móvil, que es un vehículo que se despliega y va a salir de los cerros y se va a desplegar y generar actividades, como Wi-Fi, etc. Entonces en eso invitamos a Domenico, invitamos a Jorge a dar el puntapié inicial a la serie de talleres no interventivos, sino talleres de diálogo y de cohesión desde la comunidad, evitando la lógica de imponer un diálogo, nosotros ir como universitarios a la comunidad a imponer nuestro conocimiento, sino al revés, estar completamente vacíos y que ellos nos entreguen su conocimiento y que ellos dialoguen. Entonces, el puntapié inicial fue ese, donde Domenico, desde la visión del urbanismo ciudadano, el civil design, el codiseño, y con Jorge con dinámicas que literalmente nos hacía bailar, cantar, después nos hacía reflexionar, recaer, hacía que nos abrazáramos, lazos de confianza, y se hizo un cóctel bastante interesante. Y el tercer ingrediente era de estos juegos de mesa, que lo que pretenden es realizar un ordenamiento barrial desde la ciudadanía, superando claramente las cartografías sociales. ¿Por qué? Porque las cartografías sociales, a pesar de la riqueza que pueden entregar, una de las complejidades es que tú le entregas el dato a una persona y la primera persona que raya determina el cómo se va a jugar. Entonces no permite que otra persona pueda borrar y volver a rayar. Entonces, como se intenta superar la cartografía social, bueno, pongamos un papel transparente y volvemos a rayar encima.
pero ya hay una inducción. Entonces, para evitar esa inducción es que estamos intentando buscar otras herramientas y otras metodologías que nos permitan codiseñar en tiempo real y negociar. Entonces, por eso estamos diseñando estos juegos de mesa, que al final lo que hacen es generar un ordenamiento barrial donde el objetivo es ganémosles al barrio, que tengamos un mejor barrio, una mejor comunidad, como, bueno, con unas fichas y un juego que determinado que también está codiseñado con la comunidad. Entonces, lo primero que hicimos fue codiseñar con la comunidad cómo jugar. Y después nosotros, bueno, lo maqueteamos, lo vamos formalizando y después se juega. Entonces ahí intentamos superar el aplastamiento de intereses y revelar intereses y generar conflicto y diálogo y generar dialécticas. Y a partir de ahí empezar a generar una herramienta de negociación y planificación. Entonces, eso se suma a lo que es lo que Domenico plantea con el diseño colaborativo, el prosumers, y que al final es el tiempo real que todos puedan incidir en un producto sin que el proceso vaya entorpeciendo las dinámicas. Entonces, es bastante complejo, pero ese es el objetivo y lo estamos haciendo hoy con juegos de mesa. Quizás en un tiempo más también hemos pensado, bueno, se podría hacer también con juegos de video, ver cómo. Entonces es un poco abriendo el diálogo de esta experiencia. Domenico, ¿qué te pareció como esta dinámica, estas herramientas que intentan hacer florecer intereses y generar una dialéctica que pueda convertirse en una dialógica? Bueno, antes de contestar, quería saber si alguno de vosotros estuvo ayer en la presentación. ¿Ninguno? Mejor si no hay ninguno. Para no repetir. Bueno, a mí, digamos que por un lado quería también comentar que me siento un poco afortunado de haber vivido la experiencia. Yo no sé si os habéis fijado en las palabras de Jorge, pero es que lo que hemos vivido allí ha sido una semana realmente muy intensa y muy emocionante, y donde todas las cosas que tú nos comentas ahora, los diferentes elementos, han sumado para generar algo especial, pero en cierta medida también natural. Y entonces este juego que vemos aquí en la foto, digamos que estas son piezas de un juego. Hay otras fotos en las que se puede ver cómo ahí nosotros estuvimos en la zona donde hubo el incendio de Valparaíso. Es una zona muy vulnerable y ahora mismo se están generando, digamos, como centros comunitarios, o como ya existían, lo que estamos viendo ahora, y nosotros nos encontramos en uno bastante impactante, interesante, incluso desde un punto de vista formal para los que son arquitectos, hecho con containers, etc. Donde pero nos faltaba vitalidad, donde nosotros no podíamos visibilizar todo aquello que nos imaginamos cuando vemos ese tipo de espacios, ¿no? Aquí os voy a hacer un comentario también para entendernos, ¿no? ¿Cuántos de vosotros son arquitectos? Así de curiosidad también. ¿O estudian arquitectura? Entonces, vosotros sabéis muy bien que las fotos de arquitectura que hay en las revistas son siempre fotos donde no hay personas, ¿no? Son fotos como muy claras, muy luminosas, donde la arquitectura, digamos, sobresale por sus formas y sus composiciones. Y es curioso, y nos parece casi normal, nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero digamos que ahora mismo hay una tendencia, como nos hemos dado cuenta que eso es ridículo, ahora hay una tendencia que es hacer otra cosa, es mostrar arquitecturas más vividas, arquitecturas hechas con contenedores, con palés de madera. Y entonces en esas fotos siempre nos imaginamos personas interactuando, vitalidad, etc. Entonces, para mí fue muy curioso entrar en este espacio allí y verlo completamente vacío. Y entonces me imaginé de repente como
cómo realmente las fotos engañan y cómo los imaginarios que muchas veces tenemos en la cabeza no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? En este espacio que nosotros pensábamos que iba a ser un espacio de encuentro, un espacio donde la gente que está de alguna manera construyendo, que son realmente prosumers de su territorio, ¿no? Porque ellos se construyen sus propias casas, etc. Cómo realmente nos imaginamos este espacio activo, vivo, un encuentro, etc. Y luego no, estaba vacío. De hecho, ni siquiera estaba la persona que nos tenía que abrir. Fue realmente un impactante, ¿no? Nosotros, y sobre todo Lautaro, todo el equipo de Gerópolis, llevaba ya semanas trabajando con la comunidad para establecer ese vínculo. Nosotros, yo y Jorge y Ana, tuvimos también la oportunidad de, el día antes de este encuentro, encontrar a algunos de ellos, hablar con ellos, no tengo mañana, sí, no, mañana seguro, pero vamos, que no hay ninguna duda. Entonces vamos allí y no hay nadie. Y no es que sea que lleguen media hora tarde, es que realmente no hay nadie. Y realmente, no sé si tú hablaste con alguien, pero luego realmente aparece uno de los líderes locales y nos abre este lugar y nosotros de alguna manera nos encontramos, nos enfrentamos a un reto que es diferente de lo que nos imaginábamos. Y entonces esto para mí fue, digamos que no es la primera vez que trabajo en este tipo de contextos. Justamente tuve la suerte de trabajar con Jorge en Medellín, en un contexto muy parecido, donde la dinámica era completamente diferente, donde sí existía esa cohesión social que nos esperábamos en este lugar, ¿no? Eran lugares con muchos problemas, pero donde las personas se conocían y realmente intercambiaban entre ellos, donde los líderes locales tenían realmente una capacidad casi representativa de las comunidades, ¿no? Y entonces, lo que volviendo al tema del juego, lo que me pareció fascinante es cómo 2 días más tarde estábamos sentados en ese espacio comunitario que antes estaba muy vacío, estábamos sentados ahí con diferentes actividades que estaban pasando en el mismo espacio, con una pedretón, es decir, que organizamos una actividad para que los vecinos, aunque no vinieron muchos, pero los que vinieron participaron y juntos generaron un ambiente muy interesante, simplemente haciendo pedre, ¿no? Y por otro lado había, digamos, unas señoras que estaban jugando con estas piezas y un mapa. Aquí tenemos la foto ya, este es el espacio justamente. Entonces ahí atrás hay el tema del pedretón, entonces ya había las 2 personas que habían hecho la pebre y entonces se podía comer, había sopipilla, etc. Y aquí estábamos jugando sobre el barrio, esta es la zona, digamos, afectada por el incendio. Y entonces las señoras con las que Gerópolis ya había trabajado para definir el mismo juego, es decir, que el juego no es, justamente como decía Lautaro, una imposición, sino que es el resultado de un trabajo que ellos han estado haciendo con una comunidad, un espacio comunitario que está más abajo. Y entonces ahora había llegado el momento de experimentar este juego y ver cómo funciona y entonces ver cuál puede ser el potencial y todo de ese juego. Entonces para mí fue una sorpresa, no conocía el juego, y fue una sorpresa ver cómo las señoras estaban jugando y al mismo tiempo realmente guiada por ¿cómo se llama? Fernando, soltando un poco su conocimiento, ¿no? Entonces hay una serie de piezas que realmente son posibilidades de cosas que se pueden hacer en un territorio y que de alguna manera estaban en la caja y según la señora iban hablando, Fernando iba posicionando estos objetos en el territorio, ¿no? Pero es interesante ver cómo todo es una excusa para que nosotros podamos entablar una discusión sobre un territorio, digamos, abrir un mapa sin que ese mapa de alguna manera asuste o genere, y aquí entramos ya en el ámbito de la inteligencia colectiva, genere aquellos debates que no llevan a ninguna parte, ¿no? Es decir, que
cuando tú abres un mapa y preguntas a los vecinos de reflexionar sobre ese mapa, o tienes el vacío, o tienes una serie de reflexiones y comentarios que son como muy puntuales y con puntos de vista muy personales, en algunos casos sin una percepción más general de lo que es el territorio. Ayer un poco, también salían un poco unas preguntas en la conferencia que tuvimos ayer sobre este tipo de procesos. Hubo un poco un debate, media debate, crítica sobre la diferencia entre diseño cívico y proceso de participación, que me parece un debate muy pertinente. Y entonces, este juego, para explicarme mejor y a ver si puedo lanzar un mensaje más claro, me gustó mucho porque se acercaba mucho más a lo que podríamos definir justamente diseño cívico, porque de alguna manera está generando al mismo tiempo un proceso de aprendizaje colectivo, ¿no? Es decir, que los procesos de participación en muchos casos carecen de esa dimensión pedagógica, porque van directo a definir un objetivo o resolver un problema, etc., y no dejan el espacio al aprendizaje colectivo. Y uso la palabra colectivo no tanto porque hace como más, ¿cómo se llama decir? En español decimos guay o chilero, no sé cómo decir, o que está de moda, sino porque realmente el conocimiento colectivo es diferente del conocimiento que yo puedo, es decir, el conocimiento que yo desarrollo colectivamente es diferente del que yo puedo desarrollar de forma individual. Lo que quiero decir es que a mí lo que me sorprendió de este proceso es que las señoras hablaban, y entonces realmente a raíz del comentario de una señora podía surgir el comentario de otra señora, y aunque en algún momento no estaban de acuerdo, como estábamos hablando de un juego y no de definir algo como muy concreto, eso daba pie a generar ese proceso de aprendizaje, esa reflexión que se quedaba allí. Yo me imagino si nosotros podríamos tener muchas más sesiones de ese tipo, se va, digamos, desprendiendo una serie de conocimientos y una serie de acciones relacionales que luego preparan a que podamos tener un proceso de participación o un proceso colectivo mucho más rico, y celebro realmente el trabajo que han empezado, porque me parece que necesitamos experimentar más sobre generar dinámicas que nos permitan promover ese tipo de procesos. Ayer salía también el debate sobre cuál es el papel de los profesionales en un contexto de inteligencia colectiva, de participación, creación o co-creación, como queramos llamarlo, ¿no? Y siempre esta pregunta sale a menudo, es, vale, si estamos hablando de participación, entonces, y si estamos hablando de ciudadanos prosumes que son actores, entonces cuál es el papel del profesional. No quiero ni siquiera hablar del arquitecto urbanista o lo que sea, porque deberíamos hablar de nuevas figuras incluso que son mucho más transdisciplinares, ¿no? Pues creo que este es un ejemplo, es decir, y ayer hablábamos mucho del concepto de conocimiento situado. Entonces, nosotros como profesionales tenemos un conocimiento situado, es decir, y eso podríamos entablar como nosotros un debate quizás, no sé, que digamos entender que la profesión que nosotros aprendemos normalmente en la universidad, cada vez más, a la hora de actuar en el territorio, realmente toma otra configuración, ¿no? Entonces, cuando yo estudié como arquitecto y urbanista, yo creo que nadie se puede imaginar que yo de repente pusiera a hablar, a trabajar de temas de inteligencia colectiva. Si a lo mejor ya participación ciudadana sí se podría entender, pero inteligencia colectiva o el uso de redes digitales, etc., nadie de alguna manera lo hubiese tenido en cuenta, ¿no? Y sin embargo, ahora cada vez más nos parece algo casi normal. Todavía no quiero decir normal, pero casi normal. Entonces, creo que es interesante esa reflexión sobre, y me gustaría también saber qué opináis vosotros sobre cómo desde una universidad, porque este es otro elemento, y con esto cierro el comentario,
cómo desde una universidad que es el agente que de alguna manera hemos reconocido como el que de alguna manera representa la creación de conocimiento, cómo puede cambiar su papel de creador de conocimiento a un papel que es un agente que es capaz de intervenir en un territorio del que se siente protagonista, ¿no? Eso me parece interesante. Por eso ayer insistíamos mucho en el situado, es decir, que la acción que de repente hace Herópolis, y os invito también a preguntar más a Lautaro, porque es una experiencia muy interesante, tienen dos etapas. La primera etapa es, dentro de la Universidad de Valparaíso, generar una conexión interdisciplinar entre diferentes facultades. Si no recuerdo mal, medicina, arquitectura, ingeniería, y no sé si hay más, esas tres. Esas tres, pero se está sumando. Y a partir de esas tres se están sumando otras. Y luego el movimiento es, además, generar esa transdisciplinaridad, y luego vamos a conectar otras realidades en Valparaíso y además fuera de Valparaíso, ¿no? Entonces conecta con Urban, conecta con el INVI, conecta conmigo y sigue conectando con otras personas, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo la acción de la universidad ahí es tomar partido en un territorio que es el territorio de Valparaíso, más concretamente el territorio afectado por el incendio, también por una historia que quizás sería interesante que contaras, ¿no? Cómo nace. Y entonces la universidad de alguna manera podríamos decir que toma partido en el sentido que se siente un actor legitimado a intervenir en el territorio, ¿no? Y entonces ahí es muy interesante toda la reflexión que se puede desarrollar sobre cuál va a ser el papel y sobre todo las formas con las que la universidad trabaja en ese territorio. Hay una serie de matices y de reflexiones, de errores, ¿no? El autor también me compartía algunos problemas que también han habido y de repente te salen de la nada algo que completamente no habías pensado que podía ocurrir, porque realmente estabas preocupado por otra cosa completamente diferente, ¿no? Intentar incluir, ser inclusivo y resulta que esa inclusividad a algunos les molesta, ¿no? Entonces es muy interesante que podamos tener la ocasión de reflexionar a través de un proyecto muy concreto cómo se puede posicionar la universidad en esa acción en el territorio, ¿no? Y ahí reflexionar no solo en cuál es la dinámica de ese posicionamiento, sino también lo que comentaba antes, cuál es el papel de los profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. En todo eso, yo también les quiero comentar que, por ejemplo, mi posición es divertida porque yo soy un investigador independiente. Soy investigador, consultor, profesional, digamos que no represento una academia, pero al mismo tiempo trabajo mucho con las academias, ¿no? Ponerlo ahí. Sí, bueno, esa es la gracia un poco de tu perfil, que es un perfil un poco desdibujado y eso es súper potente y tiene que ver un poco con la pregunta es ¿qué tan arquitectos somos los arquitectos al titularnos? Y eso también, a mí también me pasó como arquitecto, me titulo y se me genera un vacío, yo no quería trabajar para la élite ni hacer casa, porque mi primera experiencia profesional fue construir una plaza en el Cerro Toro y una plaza que me encargaron los vecinos porque querían erradicar a un microcentro de tráfico, un centro de microtráfico en realidad. Y en esa experiencia yo les preguntaba si los conocían a los microtraficantes. Sí, son nuestros vecinos y me hacen problemas. No, en realidad no, son súper tranquilos, pero el problema es que ocupan nuestra plaza. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no tratamos de hacerla más compartida? Obviando lo malo que trae el tráfico de drogas y todo, obviando eso, sino que diseñamos y fue una experiencia sin ninguna herramienta, chusipalo, sin ningún conocimiento, recién titulado. Y resultó súper bien, y al final los mismos narcotraficantes por lo que decían, así que súper bueno el diseño porque hay una mesita, podemos separar la ropa y la vendemos después, y eso lo ocupamos y logramos un acuerdo con los vecinos, entonces en la noche nosotros ahí trabajamos y en el día con los niños.
Listo. Y fondos municipales, 2 millones de pesos, 20 estudiantes con chuzipago, y dicen una cuestión súper, que podría ser una postura súper light. Y después yo lo dejé, me fui a hacer mi doctorado, y sobre la educación no informales, de ahí como que quedé pegado con esa temática. Y ahí me di cuenta que en realidad el trabajo del arquitecto es un pilar más de muchos otros pilares, y que al final la comunidad es la que completa, o es que la mayor cantidad de pilares es la comunidad. Y ahí viene todo el tema, justamente de por qué hay una relocalización, y lo otro es que en este acercamiento, en este pololeo con los centros comunitarios, que siempre es difícil acercarse, uno va y te preguntan ¿a qué vengo? ¿O qué me voy a dar? Literalmente. Y tú que hay como descolocado, ¿qué me voy a dar si no tengo plata para entregar? Entonces, ¿qué hago? Sí, nosotros podemos entregar algunas herramientas, los conocimientos inherentes al proceso y todo, y no, si eso no nos interesa. ¿Qué herramientas tú nos vas a dejar? Entonces ahí uno queda descolocado. ¿Qué herramientas? Entonces, después uno podría decir, explicar todo el juego, en realidad lo que vamos a hacer va a ser un diseño cívico, urbano, una planificación urbana territorial, de su barrio, que quizás ustedes en otros procesos les permita negociar y saber que técnicamente pueden negociar todo estos espacios, todas estas cosas, y que nosotros podamos apoyar técnicamente. Sí, pero es que eso es muy largo. Entonces ahí empiezan los otros conflictos de cómo negociar de forma abstracta procesos súper concretos. O sea, esa es la gran dificultad del diseño cívico, es eso. Porque, ¿por qué nos posicionamos ahí también? Porque la Universidad de París, la Escuela de Arquitectura, se ha caracterizado por estudiar siempre de la Avenida Alemania hacia arriba, siempre. Entonces, yo me titulé dibujando los cerros de Valpo de la 400 hacia la 400, siempre. Y todos nos conocen, y la gente conoce al estudiante de arquitectura que está dibujando las casas, y está horas, semanas, años dibujando, y nos conocen. Entonces viene el incendio, se pone de moda, las que dan los cerros, todos los arquitectos supuestamente conocían, y no era tan así, hablaban con una liviandad de lo que había que hacer, y la gente también lo percibió. Y después viene el quiero mi barrio, y también con una visión súper técnica, impositiva y consultiva. Tenemos una cantera de proyectos, podemos hacer tantas plazas, hay tantos millones, elijan. Y claro, esa es la comunidad también de choque. Y dicen, ya, vamos a pescar lo que nos conviene, pero no nos gusta este proceso, y están súper descontentos con el proceso que se está llevando. Entonces ahí nosotros entramos y les planteamos esto, y también nos dijeron otra cosa que nos chocó. Dijeron, esto ya juguemos, es como quiero llevar el pobre. Entonces también uno va aprendiendo, claro, sí. Y por otro lado, estamos en esta labor hace 2 o 3 meses, el Quiero mi barrio nos envió un correo. Oye, sería súper interesante trabajar con ustedes, no sé qué. Entonces uno empieza a entender que hay resonancias y hay virtuosidad, y hay que empezar a negociar y a diseñar. Entonces nosotros nos planteamos también como una plataforma dialógica para la comunidad y desde la comunidad. Entonces es un proceso de aprendizaje. Entonces en las primeras versiones nos dimos cuenta que inmediatamente la gente en este lugar hiperasistido, donde está el Quiero mi barrio, donde está techo, donde está todo el mundo en realidad, inmediatamente la gente se demoraba media hora en decir, en pelear entre ellos, no, que yo quiero mantener aquel mismo me prometió, yo quiero las casas que el techo nos prometió, yo quiero lo que el teatro container nos prometió, yo quiero acá, yo quiero acá. Entonces empezaron a discutir sobre las promesas, pero no sobre lo que ellos querían. Y después de esa media hora de pelea, empezó a florecer lo que realmente ellos estaban pensando. Entonces es súper interesante ver cómo uno puede plantear como plataformas que van generando diálogo, que es, al final, a nosotros nos facilita ese andar en la oscuridad de saber dónde proyectar, por qué, con qué financiamiento y con qué criterio voy a hacer una cancha que pueda estar inhabitada, que es lo que por lo general sucede. Entonces, es un poco eso el objetivo del codiseño. Oye, pero para abrir un poco la conversación, me voy a tirar una pregunta súper directa. Porque a nosotros nos pasa similar, ¿cierto? En las labores que nosotros también desarrollamos en el INVI,
La pregunta que al final uno podría hacerse es qué tipo de conocimiento es el que uno quiere producir. Porque de repente tú dices, viene el Quiero Mi Barrio, nosotros lo hemos visto también, aquí hay gente del Quiero Mi Barrio, lo podemos discutir. El Quiero Mi Barrio tiene que hacer su proyecto. Y cuando las universidades van a la sociedad, ni siquiera a las comunidades, a la sociedad en general, también la universidad tiene que desarrollar su proyecto. Y de una u otra manera, uno podría pensar que las universidades, el Estado, etcétera, tiene que de cierta manera crear demanda para poder desarrollar su proyecto. Entonces, ¿cuál es el tipo de conocimiento que se quiere desarrollar? No estamos de cierta manera condicionados por el apremio de cumplir con la institucionalidad del conocimiento finalmente, de todas maneras igual. Claro, es que ahí uno puede ser mucho más rupturista. Es decir, en realidad la estructura de la universidad me importa un bledo y me importa más la estructura social. Y la ventaja de este proyecto es que nos da esa holgura, es un proyecto de ciudad. Pero al final igual hay que rendir las placas. Sí, igual hay que rendir las placas, igual hay que rendir, hay que cumplir con el objetivo, pero los objetivos se pueden modificar, hay cierta permeabilidad que obedece también a la lógica actual, justamente de que la ciudadanía tiene cada vez más voz y voto. El tema es que no están las herramientas para ejecutarlas de manera adecuada. Entonces, claro, el Quiero Mi Barrio tiene unas muy buenas políticas, pero a veces adolece de herramientas. Y en el caso de Valparaíso, el equipo que está es un equipo muy joven, que adolece aún más de herramientas y conocimiento territorial. Eso es ya una crítica al equipo profesional, que hay gente que no conocía el territorio, entonces les cuesta llegar, tienen ciertos preceptos y chocan. Entonces ahí hay un tema también de formación y de vinculación. El INVI, otras universidades y otros centros podrían ser acompañantes o formadores o facilitadores, etc. Pero también uno va, ayer justamente en la reunión que tuvimos del comunitario de Las Cañas, que nos decían, oye sí, pero investigación no nos interesa porque vienen acá, picotean y se llevan información y después se van y nos preguntamos lo mismo y acá que queda nada. El Quiero Mi Barrio va a hacer sus clases, hace sus cosas y que queda al final un par de clases. Y ellos nos dicen, nosotros somos el territorio, nosotros somos los creadores de nuestras interacciones. Ustedes métanse acá, ustedes sean nosotros y después conversamos. Entonces, eso es interesante porque al final es abrir el aula, abrir el conocimiento, buscar el conocimiento, agenciarlo y ahí uno, yo creo que el objetivo también de este proyecto es permear, romper las puertas de la universidad y hacer universidad desde la comunidad, para que nosotros aprendamos de la comunidad, no que nosotros tengamos conocimiento. Es súper complicado, es súper complejo porque ahí hay barreras a nivel institucional, a nivel ideológico también dentro de los profesores, y eso es natural. Y me imagino que en el Quiero Mi Barrio debe pasar lo mismo. Yo conozco amigos que trabajan en el Quiero Mi Barrio y dicen, me encantaría hacer esto, pero la imposición, la dinámica me lo impide. Entonces, en el que hago justamente está la riqueza de interrelacionarse por varias plataformas, un poco lo que hace Domenico, que es, ya, nosotros somos una universidad, tú eres de Urbano Humano, tú eres de INVI, pero también somos Carlos, Domenico, Altaro, Paola, y que también podemos tener un actuar humano y vincular. Encuentro súper interesante todo este proceso. La verdad que hoy hay muchos indicios de que estamos hablando de un modelo social, digamos, que empieza a operar con códigos individuales, que la participación ciudadana, incluso en el Estado, le empieza a aportar. O sea, la autoridad mira con otros ojos la participación ciudadana. Todavía queda un grupo terminado muy potente, sin duda, pero hay una voluntad. Entonces, en ese sentido, todas estas iniciativas creo que favorecen conectarse con eso. Ahora, le quería hacer un par de preguntas, porque por lo menos mi experiencia es que el tema del vínculo con la ciudadanía, hacer cualquier cosa, una cosa muy pequeña, una cosa más, siempre genera expectativas, como primer tema. Y segundo, te obliga a
a salir de burbujas, que es un poco la que está describiendo ahora al final. O sea, la burbuja académica, que es súper rígida en Chile, la burbuja estatal, que también es tremendamente rígida. O sea, hay muchas burbujas, entonces lo que queda entre medio es la carencia que es finalmente de la coordinación, la voluntad para tenerla, porque tenemos que romperla. Entonces, ¿cómo está controlando el flujo de expectativas acá en esto? Porque hablemos de una ciudadanía descontenta por décadas. Entonces, ahí vienen de nuevo otros que me vienen a ofrecer algo y puede ser increíble, pero y develan algo súper interesante, que es un poco lo que yo siento que están haciendo, o sea, develar justamente lo que ellos necesitan con el conocimiento que tienen. Pero cómo eso lo piensan manejar, digamos, en la realidad, y para que de algún modo esto se transforme en política pública, porque en definitiva igual esto tarde o temprano se usa. Es como cuando uno prosume, digamos, y genera algo, pero después tú tienes que escalarlo, y ahí empiezas a decir, empieza como el problema, o me voy a China, o cómo lo hago. Entonces, ¿cómo está? A mí me ha pasado muchas veces en mi cabeza, entonces después me gustaría saber cómo lo quiero. Bueno, tu proyecto por eso comenzó. Esa es una de las inquietudes que tenemos, que lógicamente cuando uno, o sea, lo primero, cuando uno se relaciona con un comunitario, uno pasa a ser parte de él en la medida que tú participas de él. Entonces la demanda es que todos los jueves a las 8 tenemos reuniones en la biblioteca, todos los viernes a las 7 reuniones en las calles, y todos los sábados a las 3 reuniones en la biblioteca. Y uno no puede faltar, o uno tiene que mandar a alguien, porque uno tiene que estar permanentemente ahí para tener un lazo. Y para no romper expectativas, pero también para no crear falsas expectativas. Entonces, lo primero que nosotros intentamos hacer comprender es, nosotros no vamos a vender nada, ni a robar nada. Lo que queremos construir algo en conjunto es un conocimiento colectivo, que a usted les va a permitir negociar en algún momento determinado ciertas cosas, o visibilizar ciertos saberes colectivos que ustedes tienen. Por ejemplo, la autoconstrucción de Valparaíso es inherente, es un saber colectivo que pocas veces ha sido valorizado, pero ellos saben reconstruir. O sea, de hecho, la semana pasada, cuando estábamos recorriendo con Carlos, con Paola y todo el equipo LIMBI, no podían creer que el Vergel se había quemado. No lo podían creer, porque hoy uno se pasea por ahí y no, es difícil creerlo. Pero yo estuve ahí el 13 de abril y no quedaba nada. Y en 3 meses se autoconstruyó completamente. Todas las zonas incendiarias. O sea, estamos hablando de una capacidad hiperresiliente. Ni siquiera resiliente, es hiperresiliente. Eso es propio de un saber colectivo que se cristaliza. Entonces, eso valorizarlo ya para la gente es muy bueno. El tema es que nosotros como técnicos lo que podríamos hacer es valorizar esos procesos autoconstructivos y visibilizarlo. Y decirle, bueno, eso es una herramienta de ustedes, y que es muy potente, y que si eso pudiese transformarse en políticas públicas post-catástrofe, que post-catástrofe significa que sobre la serie y la hiperresiliencia es un motor de políticas públicas post-catástrofe, ya es ganado. También hacerles entender que ellos son muy solidarios y que sean solidarios para otras comunidades. O sea, que este proceso, si genera políticas públicas, va a tener un impacto en otros programas del gobierno en otros barrios similares, donde familiares de ustedes quizás en otras ciudades de Chile. Y claro, la pregunta es, bueno, si yo pongo una plaza aquí, quiero esa plaza, ¿dónde está la plaza? Yo quiero construir. Entonces ahí viene la parte más compleja, que es la parte más abstracta, que como este proyecto es hipervinculante, estamos vinculándonos también con instituciones, con SENA, con IBECU, con diferentes organizaciones. Entonces ahí, en esos consejos, se ven las posibilidades de canalizar ciertos fondos. Entonces que al final nosotros le estamos diciendo a la comunidad, hagamos esto, porque en su momento quizás en forma conjunta, o ustedes solos, puedan postular a ciertos fondos que puedan desencadenarse. Entonces es una apuesta en realidad, no es un camino certero, y eso es lo más difícil de manejar a nivel social, a nivel local, con la comunidad.
Ahora, hay gente muy receptiva, como la señora Emily, que le comentaba a Domenico que la primera vez que fui me cerró la puerta de la cara. Literalmente, me tocó la puerta, mira, casi me rompió la nariz. Literalmente. Bueno, dejé el papelito y con un testigo Jehová volví tocando la puerta, hasta que al final que me abrió, tomamos 11, ya le pareció bien y todo, dijo ya, pero a la cuarta me dijo no me interesa. Pero volvimos, hasta que se convenció y me quedé más participador. Son procesos, y son procesos súper desgastadores, pero que son súper enriquecedores. Entonces, Domenico sabe bastante del tema de cómo generar redes y el tiempo que se consume, o que se consume. Yo le añadiría una cosa que es que puede ser muy interesante, que es, os voy a hacer también un ejemplo para entendernos mejor. Cuando yo estuve, antes de vivir aquí en Chile, estuve en Guatemala y estuve trabajando también con toda la ciudad y he visitado también zonas vulnerables muy pobres. Y una cosa que me llamó la atención es que todos tenían casas bastante vulnerables en estas zonas, pero tenían una televisión plasma muy grande y yo diría casi todos tenían smartphone. Pero cuando digo casi todos, Entonces, esto para mí dice algo muy importante, que es que estas personas han hecho una lección, que es el dinero que yo tengo me lo gasto no tanto para mejorar mi vivienda, sino para alcanzar algo que se parece mucho a un estilo de vida, digamos, llamámoslo normal. Y también lo añadiría unas ganas de conectarte con el mundo, ¿no? Entonces, como una especie de ganas de no sentirte periférico, de pertenecer a algo a través, en este caso, de un espacio, diríamos, relacional, que es el espacio digital. ¿Y por qué os cuento pues esto? Porque creo que un reto que tenemos desde el espacio profesional y desde el espacio académico es ético y es también, diríamos, de visión de futuro. Ético lo relaciono sobre todo al ámbito profesional, que es que, y creo que os pasará a muchos de vosotros cada vez más, y es lo mismo que nos decía justamente, que nos decías tú, Lautaro, ¿no? Creo que cada vez más personas, a la hora de plantear su actividad profesional, añaden a su decisión una componente ética muy fuerte. No están dispuestos a hacer cualquier trabajo, ¿no? Y entonces esto está en la parte profesional. En la parte de la universidad hay un reto muy grande, que es aquello de pensarse como actor presente y futuro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que pensando en estos ciudadanos que se compran un smartphone, una pantalla gigante, y pensando en nuestra actitud como personas que quieren resolver problemas, creo que a veces no estamos teniendo en cuenta algo que aprendí con Jorge Blandón, aprendimos todos con Jorge Blandón, aquello que él llama la pervivencia. La pervivencia es la capacidad de un grupo de personas de aguantar y reconocerse en un equilibrio de ritmos y tiempos que son diferentes. Entonces, yo lo que veo cuando veo estas casas, yo veo justamente eso, es una pervivencia, ¿no? Es una mezcla, una hibridación impresionante de ritmos, donde hay algo que va muy rápido, como es la conexión a través de lo digital, de la televisión de plasma, y otras cosas que van mucho más lentas. Y veo, por nuestra parte, una incapacidad de reconocer esas diferencias de ritmos. Entonces, a veces cuando intervenimos en esos territorios somos muy torpes, ¿no? Porque estamos buscando soluciones que no son perviventes, que no están teniendo en cuenta de esos diferentes ritmos, esas diferentes velocidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que repensando en cuál puede ser el papel de la universidad y en
insistir un poco en lo que tú decías, Lautaro. Creo que hay una necesidad de actuar como un agente que valoriza el conocimiento que ya existe en ese territorio y que pueda valorizar a aquellos actores que o están haciendo ya cosas o tienen un potencial muy grande de hacerlo, pero les falta el contexto, el empuje para que lo valoricen y lo empiecen a hacer. Lo que quiero decir con esto es que posiblemente haya que hacer, cuando la universidad entra en un territorio, posiblemente una acción que pueda hacer en lugar de buscar soluciones o ofrecer soluciones, ofrecer herramientas que el territorio mismo te pide. Como bien decías, tu territorio, como está acostumbrado a esa relación, tú entras y dices, ¿qué me ofreces? ¿Qué herramienta me das? Entonces creo que la universidad tiene que ser, creo, entre comillas, más inteligente y no ofrecer herramientas, sino actuar como un potenciador del conocimiento que ahí se está dando, ¿no? Y en eso también, perdona si insisto, pero tuve la verdad la suerte de trabajar en Medellín y con Jorge y con el Urban, que también es un centro muy interesante, con un enfoque muy interesante. Trabajamos una cosa muy sencilla, que era un grupo de estudiantes de doctorado que van a los cerros y en lugar de trabajando con las comunidades, en lugar de ofrecerles soluciones a los vecinos, le piden si por favor pueden ellos compartir las soluciones que ellos han desarrollado en los últimos años. Ahí era un tema muy concreto que era relacionado con el tema de riesgos hidrogeológicos y la gestión de basuras. Entonces nosotros lo que hacíamos era, vamos a hablar con esas personas y entender cómo ellos han solucionado esos problemas, cómo recogen la basura, cómo se gestiona, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es documentarlo, es decir, que nosotros lo vamos a estructurar, le vamos a dar una estructura a ese conocimiento que ellos tienen y que posiblemente no valoran, lo vamos a estructurar y le vamos a dar un formato que ellos normalmente reconocen como un formato ajeno a ese territorio, ¿no? Ellos, por ejemplo, no se reconocen como una gente que produce conocimiento y que además, por ejemplo, archiva ese conocimiento en una página web, por ejemplo. Porque, cuidado, que ellos están conectados a YouTube, a Internet y todo eso, pero no tienen la actitud de prosumers. Están enganchados porque quieren formar parte de ello, pero todavía no están siendo ellos actores de ese mundo. Y ellos simplemente están enganchados, les parece bien, pero todavía no han conocido esa capacidad de ser ellos protagonistas, ¿no? Y entonces de repente cuando tú entras y cambias las reglas del juego, ellos realmente los disfrutan y viven una experiencia, y aquí hablamos de pervivencia, que no se esperaban y que enriquece con un ritmo más esa pervivencia que nosotros tenemos en ese territorio. Entonces, a mí esta acción me parece muy interesante porque está clara una acción que viene desde fuera, porque nosotros hemos hablado mucho y creo que es siempre muy importante tener claro quiénes somos, qué hacemos y cómo nos relacionamos con las personas, ¿no? Empezando de una forma muy humana, pero también no podemos olvidarnos que no somos de esos lugares, aunque queremos trabajar en esos lugares. No hay que mentir y no hay que hacernos pasar como actores de esos lugares. De hecho, hoy Lautaro ha hecho una reflexión en una reunión que hemos tenido sobre el Germón que me ha parecido muy interesante. Entonces Lautaro dice, claro, no es lo mismo ir todas las semanas a estos centros culturales y tener reuniones con ellos que decir, nosotros vamos a pernoctar durante 3 días en ese mismo territorio, ¿no? No es lo mismo ir por el día y luego por la noche te vas y luego vuelves a aparecer, ¿no? Ese gesto de ir y volver pone un manifiesto muy claro de alguien que desde fuera llega, se relaciona y luego desaparece. Entonces, de repente cuando tú pernoctas, aunque sea para 3 días, la relación que se establece con las personas es completamente diferente, ¿no? Despertarte ahí por la mañana y poder hablar ahí, teniendo las espaldas una noche pasada en ese territorio, lo cambia todo. Y es una noche, no es nada más, ¿no? Esos son los tipos de cosas que
creo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Entonces, volviendo un poco al resumen, es eso. Creo que una acción importante puede ser esa, ¿no? Cómo nosotros podemos reconocer ciertos fenómenos porque tenemos ese conocimiento y podemos interactuar con esos territorios de una forma honesta, de una forma transparente, inteligente, intentando activar las inteligencias colectivas que allí existen, ¿no? Y para acabar, quería añadir que lo que es sorprendente de todo eso es que cómo estos territorios pueden descubrir rápidamente su dimensión global. Es decir, que en Gerópolis también estamos hablando, ¿no? Cómo realmente su relación con la realidad ya no pasa por ser un barrio de la ciudad, sino simplemente una vez que ellos se reconocen como un territorio legítimo, ellos no tienen ningún problema en relacionarse con el mundo y no necesitan el intermediarios que es la ciudad que tradicionalmente les ha puesto en una situación periférica, en un esquema en que le obligaba a decir, si tú te quieres relacionar con el mundo, primero tienes que relacionar con el centro más próximo, que es la ciudad, y luego a través de mí tú te relacionas con el mundo, ¿no? Eso realmente es algo, si lo pensamos, impresionante, cómo las periferias se transforman en ellas mismas en el momento en que, aunque son periferias de un territorio local, pueden tener una relación diferente con otras periferias del mundo y también con otros centros del mundo, ¿no? Entonces, a nosotros hablábamos mucho de cómo podríamos conectar, por ejemplo, los cerros de Valparaíso con los cerros de Medellín. ¿Y por qué? Porque realmente hay un conocimiento y hay experiencias diferentes que realmente pueden ser útiles a cada uno, ¿no? Entonces tú allí, lo que le estás diciendo a esas personas, y ellos lo entienden muy rápidamente, pues eres tú la solución, y de hecho nosotros ni siquiera hablamos de soluciones. Lo que nos gustaría es que simplemente te relacionaras con las personas que están viviendo situaciones parecidas, ¿no? Y creo que eso es otro elemento importante, ¿no? La localidad, como la localidad es un elemento a tener en cuenta, y muchas veces nosotros que siempre trabajamos desde un centro hacia la periferia no estamos teniendo en cuenta ese factor. Oye, yo añadiría la participación a las preguntas que ustedes quieran hacer, los comentarios, incluso algunos comentarios cruzados para que podamos también ir aprendiendo de experiencias, de otras experiencias vinculando con la vida. Nos han comentado los muchachos. No sé si alguien quiere hacer. Yo tengo una pregunta, no sé si a partir de una reflexión y no a partir de un ejemplo, una pregunta más metodológica y operativa, en el sentido de que es evidente que existe una relación directamente proporcional entre precariedad y autogestión. Mientras más precaria es tu situación, más autogestión generas, más conexión de barrio para hacer cosas. Entonces, en esta línea de no ofrecer herramientas, sino más bien recoger, entiendo que funciona en este tipo de grupos, pero ¿cómo se hace con poblaciones más asistencializadas, digamos, más acostumbradas a estructuras de asistencia? Claro, ¿cómo se logra esa generación o ese recoger ese conocimiento que quizás está por ahí dando vueltas, pero que ellos es aún más difícil que ellos sepan que lo tienen, incluso? Tienen opiniones, pero no se han asociado per se para generar cosas. Eso. Una pregunta, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, cómo eso podría ocurrir en un contexto de clase media. Por ejemplo, o de clase media baja urbana. No, porque yo lo que he visto es que digamos que hay muchas formas de asistencialismo y paternalismo. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que nos hemos encontrado ahí en Valparaíso son sociedades, comunidades, muy vulnerables, ahí frente cerros, ¿no? Pues en este concreto lo que ha pasado es que, como contaba Lautaro, como ha habido mucho asistencialismo, mucha gente que ha llegado allí a dar cosas y a prometer cosas,
eso ha generado una fragmentación de la sociedad impresionante. Por eso yo os comentaba que no nos hemos encontrado a nadie, no porque digamos que también es una cuestión de trabajo que hay que hacer para que la universidad genere esa confianza, pero en el fondo lo que nos hemos dado cuenta es que también hay un problema preexistente que es una fractura interna de esa comunidad. Entonces, estoy medianamente de acuerdo con la idea de directamente proporcional la autogestión, medianamente de acuerdo, no estoy de todo de acuerdo. Pero entiendo que también el tema de la pregunta es cómo, digamos, cómo reactivar las conexiones entre las personas que viven, digamos, en contextos urbanos con un potencial muy grande a través de la autoorganización transformar esos barrios y como que realmente ellos se quedan esperando a que el Estado, la ciudad o los gobernantes hagan algo para transformar eso. Pues en ese sentido yo creo que para mí vale el mismo discurso y añadir que hacía antes de cómo valorizar el conocimiento que existe, la voluntad que existe en el territorio. Lo que añadiría es que lo que es importante es poder generar conexiones entre las cosas que ya están ocurriendo y que tienen valor. Ayer un chico nos compartía una cosa que estaba haciendo en un contexto que creo que es exactamente lo que tú comentas, que lo que es, él llegó en un barrio aquí de Santiago que tenía un poco ese perfil y veía que había un parque, un potencial muy enorme, pero que nadie estaba utilizando. Y entonces él se extrañó de eso y empezó de alguna manera a hablar con los vecinos, a preguntar, no cómo mejorar el parque, le empezaba a preguntar a los vecinos cuáles eran sus intereses. Y entonces de repente descubrió que había una chica que trabajaba en un banco, pero que estaba apasionada de yoga. Luego encontró un chico que era músico y que le gustaba dar clases de música, pero nunca les había ocurrido dar clases de música a sus vecinos. Y así como que empezó a encontrar 4 o 5 personas que tenían, digamos, pasiones, pero que se quedaban escondidas y aisladas en sus muros, ¿no? Y lo único que empezó a hacer, bueno, puso unos papelitos en el parque para que la gente empezara a conocerse, a conectarse con las ganas de hacer cosas, y cuando los conocía directamente le empezó a preguntar que esas acciones ocurrieran en el parque. Y de poco a poco, de una cosa muy sencilla, lo que ha ocurrido es que la comunidad se ha empezado a conocer y esos vínculos han digamos, desatado una capacidad de autoorganización y de transformar ese parque impresionante. Y a mí me parece fascinante, y eso para mí es diseño cívico, que todo empezó por un diálogo con las personas, preguntando qué es lo que les gusta, no hablando del parque, el urbanismo, el diseño, la ciudad, no. Entonces creo que ahí está la inteligencia de alguien que ya ha visto cómo son los mecanismos y lo hace de esa forma. Sí, yo también opino lo mismo, que no creo en esa relación proporcional de precariedad con gestión. Yo he investigado mucho sobre la informalidad del proceso de autoconstrucción, entonces existe ciertamente una gran cuota de creatividad, pero no es una relación proporcional. Mira, contraejemplo, en el plan de Valparaíso hace tiempo que se está reconstruyendo todo el manejo de la Avenida Brasil. Y hay una plataforma que se construyó hace 1 año y medio, y que es una plataforma de hormigón impecable que supera el nivel de calidad constructiva común de lo que hace la Municipalidad de Valparaíso. Básicamente son una losa de hormigón impecable, notable. ¿Y quiénes vieron eso? Los esquemas de la Plaza Victoria. Lo vieron y decrecieron los bienes y dijeron, ¿qué es lo que hicieron? Pescaron un chuzo, 4 hoyos, e hicieron una pequeña baranda. Y a los 2 días estaban ahí, y no era solo para ellos, porque después llegó un par de niñitas en patines, y yo vi ahí, yo estaba sacando fotos y empezaban a dialogar, ya, y yo sé que los que pescaron las manos de las niñas
y empezaron casi en un curso a dar vuelta. Entonces después ese lugar empezó a ser el skater y después de las niñas que hacen patines y lo comparten, dialogaron. Y después apareció el curso de Zumba y una Zumba urbana. Es súper curioso lo que ha pasado con ese lugar a partir de una cosa tan elemental que fue visibilizar un lugar a partir de una buena calidad constructiva, y la única intención que tenía Sergio en ese momento era poner hormigón y sigamos y pongamos rejas. No contaban con la astucia de la comunidad. La inteligencia colectiva de los skaters que siempre han querido tener un skatepark, bueno, vieron ahí un pre-skatepark, pero después se dieron cuenta que lo tienen que compartir, y eso es súper interesante. Entonces ahí lo que genera todo es el diálogo. La inteligencia de posicionarse, es decir, lo que necesitamos es eso. Y ahí, cada 2 meses se hace un campeonato de skate que dura 2 días. Súper bullicioso, y de hecho coincidió el último con el Mil Tambores. Entonces, y ahí uno ve cuando una actividad nace de un diseño cívico, de inteligencia colectiva, versus una imposición. Entonces, el skatepark, fiesta, espectacular, todo el día paralelo al Mil Tambores. Al día siguiente, la avenida Brasil, un basural, y el skatepark era una burbuja limpia. Entonces, claramente hay autogestión, autocontrol a partir de un diálogo comunitario. Esta pequeña burbuja es nuestra, cuidemos. Lo otro, llegan de todos lados y destruyen, literalmente, fue peor que el Año Nuevo, y destruyen todo el planeta del paraíso, lo llenan de basura, botellas, fue horrible. ¿Y quién lo gestiona y patrocina? El CNCA y la gobernación. Porque no tiene la inteligencia colectiva instalada y no mide la capacidad de carga que requiere una actividad de ese tamaño. Entonces, y eso porque al final no dialoga con la comunidad. Y el Mil Tambores en el cambio resultó, sin embargo, los cerros. ¿Por qué? Porque el Mil Tambores en los cerros tiene una lógica variable articulada desde los comunitarios, que son los pasacalles. Entonces ahí es súper interesante cómo el motor ciudadano de inteligencia colectiva sostiene. Y no tiene que ver con la precariedad, tiene que ver con la inteligencia colectiva. Entonces eso es un poco para sacar los estigmas de la precariedad y todo lo que viene detrás. Un poco lo que plantea con el tema del primer, de querer posicionarse y saber que, bueno, seamos parte de él. ¿Cómo catalizamos esa inteligencia colectiva en un territorio donde hay 2 poblaciones o un grupo? En el caso que trabajamos nosotros en Recoleta, que se odian prácticamente, estamos hablando de migrantes y nacionales. Nosotros trabajamos hasta el minuto con el nacional y no tenemos cómo sentar a los migrantes en la mesa porque hay un problema de discriminación terrible. Entonces, ¿cómo activamos inteligencia colectiva en estos territorios complejos? Yo diría que estar con esta situación no puedes. Y antes hay que aceptarlo. Tienes que resolver las cosas antes. Es decir, la inteligencia colectiva en sí lo que requiere es justamente la capacidad de reconocerse entre pares. Entonces, si tú no te reconoces entre pares, es difícil generar inteligencia colectiva. Entonces, lo que sí puedes trabajar es, digamos, procesos de evolución cultural en esas comunidades. Y normalmente, por ejemplo, una cosa que se trabaja mucho es con los niños, que todavía no tienen el peso de esa mentalidad de no sentirse pares, ¿no? Los niños se sienten todos pares. Y a partir de ahí tú puedes alcanzar un poco más, pero yo no te sabría decir mucho más que eso. Sí, no, yo creo que es más allá de comprarle la camiseta de Chile y pasarla con la otra camiseta y hacer intercambio, es súper difícil, porque justamente las políticas migratorias no lo permiten.
social tampoco, la política de desarrollo social tampoco. Hay muchas trabas, justamente con el tema de la migración, que es un tema en Chile que está refloreciendo después de las políticas, después de las grandes migraciones alemanas o coloniales. Entonces, es un tema que tendrás que resolver. Es súper caliente y es súper entretenido, pero súper violento también. Y ahí quizás es la combinación de inteligencia colectiva, revelar la inteligencia colectiva de otro versus la de otra, revelar las cosas positivas, hacerlas generar dialécticas. Y si esas dialécticas generan un diálogo positivo, genial. Yo me imagino que por ahí podría ir. Pero normalmente ahí también hay un problema muy grande que es digamos, el imaginario colectivo, los relatos que cada grupo tiene y que, digamos, sobre lo que se basa ese rechazo a los otros. Entonces, se necesita trabajar mucho para poder cambiar ese imaginario colectivo hacia el otro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que una cosa es querer trabajar sobre inteligencia colectiva, que no vas a poder, pero otras cosas es que sí puedes trabajar desde un punto de vista social con esas comunidades para acercarlas. Y solo si lo consigues acercarlas, ya luego puedes empezar a generar pero sí que hay capacidad de... Y vale un poco la misma cosas que yo creo que las comunidades tienen un problema. Las comunidades tienden a ser homogéneas y tienden a generar equilibrios. Las comunidades rechazan lo ajeno. Y es por eso que yo, cuando hablo de diseño cívico, defiendo la dimensión local, que de hecho ayer también se armó un poco el debate. Yo defiendo mucho la dimensión local por muchas razones, pero una razón es esa, es decir, que si nosotros trabajamos solo lo local tiende a encerrarse en su equilibrio y no emite cambios. Quiere las cosas siempre de la misma forma. Sin embargo, si tú eres capaz de introducir algo que viene de fuera, tú puedes transformar esa ciudad y puedes cambiarla. Entonces, aquí es la misma cosa. Si hay dos comunidades que además comparten un territorio, pues hay que trabajar desde una perspectiva local, que es, digamos, ¿cómo podemos decir? Cambiar ese relato y apoyarse en aquellas personas que siempre las hay, que no tienen esa visión tan estigmatizada y negativa por los demás, pero son visiones que no emergen porque justamente como la comunidad es cerrada, no puede emerger, porque si no generas un conflicto dentro de la comunidad con la que tú te llevas bien. Entonces yo, por ejemplo, si percibo que hay otra comunidad que es problemática, entonces genero ese rechazo hacia esa comunidad. Es algo que más o menos está compartido en esa comunidad. Hay gente que no lo piensa así, pero no lo hace emerger porque no quiere generar problemas, no quiere sentirse ajeno a esa comunidad, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trabajar para legitimar que pueda existir una visión diferente del otro, ¿no? Así como consejo, yo participo en una agrupación que se llama Bici Paseos Patrimoniales y alguna vez en una ruta multicultural como relevando como se llama, prácticas culturales de comunidades migrantes. Entonces fue una ruta en donde de alguna manera involucramos a comunidad uruguaya, haitiana, colombianos, peruanos, entonces hicimos distintas detenciones. Y en la preparación de esa ruta como que accedimos a una serie de prácticas súper interesantes de integración. En otras rutas también, no sé, visitamos por ejemplo el tema de la Escuela República de Alemania en el barrio Uruguay. Entonces hay una serie de iniciativas y relaciones multiculturales que han logrado superar ciertas tensiones en las cuales de pronto si te llegas a contactar con esas comunidades que están organizadas, empoderadas, por ejemplo, datos. Mañana hay un festival Salsa de la Primavera en el Monte Carmelo. Ahí van a haber muchas comunidades, entonces de pronto ahí hay muchas prácticas y consejos que desde ellos te podrían dar, que quizás no son del mismo territorio, o quizás algunos son de ese territorio, pero podéis sacar como estrategias o ellos mismos te podrían guiar de alguna manera. Claro, lo que pasa es que esto es a una escala más pequeña, porque claro, lo que tú me dices de los migrantes en Santiago, si están articulados, existen colectivos, actividades que se juntan, pero a escala local, en fondo la pública de vecinos no logran permear, no tienen opinión ni votan
estrategia puede ser, o sea, imagino, no lo tengo que ver, la verdad, transversalizar el conflicto, pero no creamos, porque nos encuentra un punto común entre ambas comunidades, digamos, es donde también se les puede hacer converger, porque si la verdad yo no tengo nada que hacer con, si soy colombiano, no tengo nada que hacer con los chilenos, mi cotidianidad no tiene nada que ver con los chilenos, entonces, ¿por qué me voy a involucrar con ellos? Pero si realmente me hacen visibilizar, o me doy cuenta yo mismo a través de diálogo, que realmente me puedo potenciar asociándome con los chilenos o con los colombianos, con quien sea en realidad, a raíz de que tenemos un conflicto en común, quizás, no sé, podría ser una alternativa. Yo creo que los niños son clave, como dice Domenico. Nosotros nos ocurrió tanto en Emergel. Hay una fractura enorme por el interés intencionista. De hecho, cuando hacíamos el puerta a puerta me decían, no, que yo no subo a la cancha de los patos porque después del incendio yo fui a buscar colchones, me dijeron que yo no era acá y me pegaron. Y no vuelvo para acá, no me quiero. Nosotros decíamos, no, si yo era acá dirigente, pero el dirigente, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ya, porque hay conflicto. Pero lo que hicimos fue invitar a todos los niños. Y todos los niños subieron. Entonces, cuando todos los niños subieron, los papás los tuvieron que ir a buscar en algún momento. Y se enfrentaron. No se enfrentaron de manera mala, ¿no? Tuvieron que verse las caras. Oye, de aquí somos todos. Sí, es un primer encuentro. Quizás hacer actividades con los niños, pero es bastante difícil, es poder transversalizar. Y quizás, más que transversalizar un conflicto, es transversalizar una virtud. La visión de los niños de forma justamente intercultural puede ser súper, puede ser una buena puerta de entrada, quizás una puerta. Pero yo creo que el tema de los niños, a pesar de que es súper difícil trabajar con niños, hay temas éticos también por medio, es una puerta de entrada bastante valiosa y que desencadena un proceso insólito. Quisiera agregar que a mí me da vueltas con el tema de la inteligencia colectiva o el diseño participativo, el diseño colectivo. Me imagino yo que en realidad el trasfondo o una importancia debería ser también posicionar una postura crítica en el habitante, porque yo en realidad me podría articular con un poblador, yo viviendo en un lugar donde iba a articularme con una persona que no conocía, y pensar cómo habitar la plaza, pero en realidad no estamos transformando nada más que estar ahí y ahora compartir, porque también es algo muy valioso. Pero si lo imaginamos en una escala, en un contexto global, como tú dices, en realidad, ¿por qué situación estamos bajo esto? O sea, cómo nosotros como pobladores entendemos que esto trasciende la escala en que estamos aquí y que también más encima se reproduce en nuestras prácticas cotidianas. O sea, cuál es la importancia que transformar la vida cotidiana de los pobladores en el sentido de entender que también hay otra forma que opera desde arriba. Participo yo también en una organización que se relaciona un poco con el diseño colectivo, el diseño participativo, y hemos llegado a instancias donde los pobladores han generado su diseño a partir de la participación efectiva. Sí, esto sí, no, pero esto no, porque toman decisiones y en realidad parten desde sus necesidades, con toda una metodología, un proceso detrás. Pero después uno se pregunta, ¿y después de eso? ¿Cómo realmente después se habita eso? Si incluso hay pobladores que no se conocían, o que en realidad pudo generarse un diseño colectivo en general y vivir cotidianamente todos bien, pero no pasó nada más. O sea, a lo que voy. ¿Cómo los pobladores también, por ejemplo, podrían, a través de la inteligencia colectiva, oponerse a un proceso de gentrificación en el lugar, por ejemplo? O otro tipo de procesos que en realidad tienen que ver con la dinámica del modelo y su desplazamiento y fragmentación en las comunidades. Entonces, el diseño como diseño así, no quiero privatizar para nada, pero una perspectiva. Podemos caer en un capricho de que todos diseñemos en conjunto sin realmente orientarlos hacia una capacidad de autonomía y de transformación cotidiana. Y incluso extrapolándolo a la arquitectura o a la producción material, cómo realmente podemos hacernos cargos de la gestión de nuestros recursos naturales o de la comunicación entre nosotros, porque hoy día el ámbito de la comunicación es una dimensión que realmente reproduce el sistema. O sea, que vayamos al supermercado todos los días, como por ejemplo, entre la inteligencia colectiva o la planificación de un lugar donde habitar, pueden crear cooperativas agrícolas que puedan abastecerse, etc. Incluso los medios de transporte, avanzar a otras caras que tienen más allá que ver con la misma casa o con la misma infraestructura. Y por último, algo que me produce a mí mucha
mucho cosquilleo, por decirlo de una manera, tiene que ver con el tema de la materialidad, en el sentido de que es una limitante para los procesos de autoconstrucción. Y hoy día se prestan, o sea, se están propagando un poco, digamos, transformaciones de determinados materiales en varios procesos, sobre todo después post incendio, se ve mucho que la autoconstrucción de otros materiales, que realmente son materiales que hasta bioclimáticamente son más positivos, que están ahí, y que también son parte de la utilización de residuos de otros procesos. Entonces, cómo desde ese sentido también socializar la técnica, cómo utilizarlo, puede catalizar otros procesos, como decía, en base al trabajo también. Ahí donde ver un poco la aplicación de las caras. Sí, yo quería convertir el primer comentario de ¿no? Nico. De Nico en una pregunta para Domenico y para Lautaro. ¿Qué tan efectivo es un intento de realizar un diseño participativo o ya inteligencia colectiva desde una ideología, desde un proyecto político? ¿O hay que ir al territorio despolitizado, desideologizado para que esto se pueda dar o se puede desde un proyecto político? Eso era el acuño. Claro, antes, para responder, el diseño cívico, como lo entendemos, no necesariamente termina en un proyecto, en un espacio, en una materialidad. Eso es lo primero. Y de hecho, lo hemos conversado antes, que sea más bien conducente a la co-creación, autogestión de programas sociales y de hipervinculación, justamente para asegurar apropiaciones materiales y inmateriales. Y ahí el tema de lo politizado es súper complejo, y eso ya lo vemos en los centros comunitarios con los cuales estamos trabajando. Hay un centro comunitario hiperpolitizado y otro totalmente despolitizado, y la generación de uno responde a la generación del otro. Entonces ahí ya hay fricciones. Entonces hay un discurso anti-impositivo, anti-estatal, ya de hecho lo produjo resquemor la cantidad de plata que obtuvimos para generar este proyecto. Oye, van a gastar 1.300 millones en venir, en tener un vehículo y todo. Básicamente eso. Entonces ahí, ok, sí, conversemos. Pero claro, es un conflicto y bueno, el diálogo es, yo creo que el diálogo sincero, revelando intereses, es lo único que puede hacer sobrellevar esa dinámica. Porque al final uno tiene intereses. ¿Y cuál es? Pero hay que revelarlo. Posiblemente igual tenga que ver como cuál es la visión que se entienda de lo político, porque desde el proyecto que nosotros acarreamos, la población en general, sobre todo con la población adulta, entiende a lo político como algo asociado a los partidos, a una ideología así dura, fundamentalizada puede ser, pero cómo transmitir que lo político tiene que ver con la capacidad de influir en la toma de decisiones, que el espacio público es un espacio fundamental para ejercer ese acto político de articularse como persona. Entonces, ¿cómo la inteligencia colectiva puede presionar hacia que la ciudadanía, y no solo la ciudadanía de la ciudad, sino la comunidad entera de las zonas rurales, sea partícipe de la toma de decisiones, porque ahí está la llave? O sea, en un plan de ordenamiento territorial, en un plan regulador intercomunal, en un plan regulador comunal o seccional, cómo participa la gente y se planifica el territorio. Hay un tema interesante con Marta de eso. Justamente, ¿cuáles son las herramientas que nos pide la gente? La primera que nos pide, la asistencia jurídica. ¿Por qué? Tener excepciones. ¿Por qué? Porque las tomas de terreno en Valparaíso han sido progresivas. No han sido como las tomas santellinas, que han sido más bien colectivas, de un día para la noche, se toman los terrenos y lo parcelan. Valparaíso no. Han sido procesos de más de 100 años. Y la legalización, la regularización de la tenencia han sido procesos autoparticipativos y de pervivencia. Entonces ya entendieron que hay toda una zona y hay que negociar servidumbres de paso entre nosotros, servidumbres de paso formales, y también llegar al municipio, cumplimos los 5 años, estos solares son los que queremos regularizar. ¿Y a qué se había enfrentado el Estado? Después del incendio no tenía idea de cuáles lotes eran del Estado, cuáles lotes eran privados, cuáles lotes eran regularizados. Después decían, hay que erradicar. ¿Qué vas a erradicar si tú mismo legalizaste
Y además estarías yendo en contra de dos cosas. Uno, lo que tú legalizaste, y segundo, yendo en contra de los procesos de ciudadanía. Que son procesos súper valiosos y súper difíciles, que llevan mucho tiempo en cristalizarse en un loteo de 20 casas. Lo que hay encima es otro cuento, que el municipio no acepte y no regularice la extensión, la tenencia está asegurada. Entonces, esos son procesos súper dinámicos y son valores. Entonces, ahí hay una protección asegurada. Cuando nuestros procesos de tenencia, que son muchos en el paraíso, ya aseguran un usuario del piso, que de aquí no nos saca nadie. Y de ahí uno puede empezar a conversar, en términos políticos o no, es un ejercicio político claro. Eso es súper interesante, visibilizarlo, recogerlo y per se es una inteligencia colectiva instalada. Yo no sé cómo ha sido el proceso en otras ciudades de Chile, no las conozco, pero en Valparaíso sí ha sido así. Entonces, y ahí viene lo local, cuáles son las otras inteligencias en otras ciudades. Eso es súper interesante. Así Quería también añadir que cuando se habla de politizado, un poco también como comentabas tú, Nico, es como importante, digamos, obviamente diferenciar de partidizado, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es intervenir en un territorio desde una organización que es un partido, un sindicato, etc. Y otra cosa es tener una capacidad de hacer política en el territorio, ¿no? Nosotros estos días hablábamos mucho también del concepto de autocracia y tiene que ver con eso, ¿no? Porque la gente puede huir de una acción partidista porque justamente lo que hablábamos antes, no se siente parte de esa comunidad. Tú eres un partido, luego me reconozco en tu partido, entonces aunque tu acción en el territorio no puede ser beneficiosa o puede ser comprensible, para mí vence, es más importante el hecho de que tú eres una comunidad que no me interesa, un poco como temas de racismo. Quiero decir que me refiero al tema de que no puede haber inteligencia colectiva ahí, porque yo reconozco detrás otros intereses que a mí no me parecen, ¿no? Entonces eso hay que diferenciar mucho porque luego sí que hay ejemplos de cómo la política en el buen sentido transforma los territorios, que para mí es lo que yo he vivido, y hablo de eso que he vivido, lo que está pasando en España con el movimiento 15M de los indignados, que no sé si han venido a hablar de ellos, pero es exactamente eso, ¿no? Es decir, una acción política en el sentido real de la palabra, que consiste en juntarse con las personas para transformar y reapropiarse del territorio y no entender la política de una forma partidista, justamente, ¿no? Pero el 15M dedicó también en un partido político. Esa es una afirmación que es equivocada. ¿Sí? A raíz del 15M nace un partido político, pero no es el 15M se transforma en un partido político. Así que eso es muy importante. De hecho, ahora mismo los que están gobernando en algunas ciudades españolas, por lo menos 4, entre ellas 2 muy importantes, que son Madrid y Barcelona, las alcaldesas, son el resultado del 15M, pero no de ese partido que tú comentas. El partido está dentro del proceso, pero el partido, en ese caso, reconoce una acción que es todavía más distribuida, ciudadana, y que relega a los partidos en un segundo plano, ¿no? Y de hecho hay mucho debate alrededor de eso. Pero eso es fundamental porque lo que quiero decir con esto es que lo que tiene éxito es lo que sigue la línea del 15M y lo que no sigue esa línea difícilmente tiene más éxito, ¿no? De hecho, ese partido tuvo un boom y ahora está un poco deculando porque ha perdido todo el primer esfuerzo, siendo para mí uno de los partidos claramente más interesantes en España, ¿no? Pero me parece todavía más interesante esa capacidad de la ciudadanía de organizarse de una forma más democrática justamente para organizarse en común. De hecho, incluso el nombre es lo que tiene, ¿no? En común, es un poco lo que es. Y es interesante porque ellos se organizan más allá de generar una infraestructura, porque cuando tú generas infraestructura
dedicas mucha energía a mantener esa infraestructura, ¿no? Y pierdes luego el interés, no el interés, sino el foco de lo que era tu objetivo principal. Entonces, hablando de las acciones en esos territorios, cuando tú haces una acción partidista, detrás siempre está la duda o incluso directamente el interés de casi de llamar a otra gente a formar parte de ese partido, que existe una estructura, ¿no? Cuando tú haces una acción política, lo que quieres es simplemente que la gente haga política, ¿no? Que la gente se interese por el territorio, que forme ¿Pero eso también es un proyecto político? Sí, sí, por eso digo que me parece que puede funcionar un proyecto político en el momento en que no es partidista. Que es Más partidista de lo tradicional. No, es que realmente hay que diferenciar, no tradicional, es que realmente hay que diferenciar entre partidista y político, son dos cosas diferentes. Es decir, pues tú puedes hacer un partidismo actual, 2.0, tranquilamente, que es lo que hace, por ejemplo, Podemos, un partido que es muy innovador, pero es cada vez más una acción partidista. Es innovador y es necesaria, pero en algunos casos necesitamos eso, un partidismo 2.0, y en otros casos necesitamos hacer política, que es diferente de hacer partidismo. Igual podría decir que es poco conveniente ser fundamentalista de cómo se hacen las cosas, porque intentamos igual que se llegue por el gobierno, se genere por las bases, si algo apuntan a generar un proceso de transformación por muy diferente que pueda ser, es un proceso, una transición que va evolucionando todo el momento hasta que, quién sabe, en algún momento se va a llegar un cambio ya más explícito. Pero el desafío, creo, más fuera del partido y más desde las comunidades, que es difícil decirle tú eres marxista-leninista, o tú eres comunista libertario, o tú eres anarquista libertario. Clasificarse con esa etiqueta a los pobladores que realmente viven otra realidad y que viven más desde lo cotidiano, es cómo crear políticamente conocimiento y tomar decisiones de manera como intersubjetiva. O sea, cómo confluir si realmente tener cada uno sobre una etiqueta versus anarquista y que hoy día sucede, o sea, bajo todos los cordones que se están armando, La Pintana, San Ramón, arriba, así como la Cordillera, en el norte, como el cordón de la Chimba, que son como varios colectivos más de como gente joven, la mayoría que es donde está el auge como de la ideología, el conflicto está ahí. En la posibilidad de no escucharnos, porque la literatura y la historia nos habla que el camino es tomar una postura ideológica y cerrarnos y fundamentalizar una postura ideológica, porque el camino es de esa manera, pero cómo realmente podemos confluir en la práctica, que es lo importante, porque podemos tener muchas diferencias ideológicas, pero lo que importa es la práctica. Sí, yo decía la práctica y también el situarse en un territorio. Y si os fijáis, el problema del partidismo, porque como yo lo veo y quiero insistir, es que el partido está por encima del territorio, ¿no? Entonces tú tienes que hacer diferencia más primero un partido y luego el territorio, ¿no? Pero lo que te contaba ayer, esto de que a propósito que el próximo año vamos a hacer el Foro Mundial de la Bicicleta acá en Santiago, la intención primaria de haberse adjudicado eso, de ir a ido afuera a buscarlo y postularse la ciudad, es una intención absolutamente como política, digamos, que en el fondo es como para empoderar más reforzar más ciertos cambios en las políticas de movilidad en general, no solo de la bicicleta. Y claro, te comentaba esto que lo estamos planificando de manera como desterritorializada, queremos que tenga como distintos centros y todo. Y claro, y en ese ejercicio de tratar de situarnos, además desde una discusión que tiene que ver con la movilidad, que uno podría pensar que no es situada, que es en movimiento, pero igual necesariamente tiene que pensarse desde lo local, también ahí se genera esa dificultad de la ubicación, cuando uno desde una posición de poder que se ha adquirido de alguna manera, ya sea trabajando años el tema o posicionándose como interlocutor en algunos espacios, etc., trata de hacer este mismo ejercicio del conocimiento del poder, de cómo el poder te da cierto conocimiento, de cómo uno va entregando esa jerarquía. Pero no, a mí me parece súper bien, o sea, que tiene que ver con que uno tiene como que delegar ese poder también de cierta manera un poco, porque hagamos que estás dentro, ya sea desde la academia posicionado o dentro desde un movimiento ciudadano posicionado en alguna posición de poder que te da el conocimiento o te da la red de contacto finalmente. Tú en
en ese ejercicio de territorializar, tú necesariamente tenés que desprenderte, o sea, avanzar hasta cierto punto y en algún momento tenés que entregar esa posición de poder, que también es lo que debería pasar en la academia, pero que no sucede. ¿Del partido político? En los partidos políticos y en todos los procesos de poder de conocimiento. Oye, estaba tomando vuelo la conversación, pero vamos a tener que dejarla hasta acá. A lo mejor podemos desplazarnos a otro lugar, ¿sí? Etcétera, para seguir conversando lo que quieran, pero bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido. La idea nuestra es que quizá poder darle una periodicidad a este tipo de encuentros, ¿cierto? Creo que sería súper interesante que podamos desarrollarlo. Se los invito a estar atentos también a las novedades que podamos ir desarrollando, al menos desde el Instituto de la Vivienda en asociación con el proyecto Geópolis, de manera que también este proyecto sirva como una plataforma para que podamos dialogar, ¿cierto? Lo hemos estado conversando con Lautaro, la posibilidad de desarrollar algunos talleres conjuntos, cátedras conjuntas, investigaciones de tesis, de grado y posgrado, así que lo invito también para que estén atentos a eso. ¿No? Y bueno, un aplauso para todos los que